grabes. Ah, ok, perfecto. Ahí puedes grabar. Y esperen que no lo encuentro. Recording in progress. Profe, que a Yanko se le fue el internet, que ya se conecta otra vez. Vale, listo. Démosle entonces un ratico porque esta no se salva. Listo, ya se unió. Doctor, disculpe, se me salió la llamada. Ya, ahorita ya lo presento. Dale, Yanko. Puchica, no sé cómo se presenta. Espere, no me da. Yo creo que ahí ya, ¿sí? ¿Se ve? Hola. Sí, ya ahí se ve. Listo, entonces, bueno, primero como datos de identificación, pues no había mucho, solamente no tenía nombre. Pues edad, 38 años, sexo femenino, origen y procedencia no había, ni estado civil, ni raza, ni escolaridad, bueno, los siguientes, pero yo le puse esos datos de identificación. Como enfermedad actual le puse que es una paciente femenina de 38 años de edad, consulta por un cuadro clínico de 12 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal, localizado en epigastrio y mesogastrio. Está irradiado a espalda, además el paciente refiere emesis biliar, malestar general y disnea sin fiebre. En las últimas 3 semanas refiere síntomas respiratorios altos, y la ingesta de comida grasa hace 4 días antes. Actualmente la paciente manifiesta palidez cutánea, mucosa oral, semiseca, posición maometana, excursión torácica limitada por dolor con hipoventilación bivasal, abdomen distendido, blando, ruidos presentes, dolorosos a la palpación profunda en epigastrio y mesogastrio. Sin irritación, se le envía para clínicos para confirmar la causa del dolor abdominal. Bueno, entonces, como antecedentes personales, lo que es patológicos, no tiene. Paciente con antecedentes de... Paciente con antecedentes de hipotiroidismo que está sin tratamiento. No dicen nada de inicio de la enfermedad, cómo inició, ni tipo, ni tratamiento. Bueno, ya de lo que son como antecedentes quirúrgicos, se le da que, bueno, se le ha operado de una mamoplastia, una lipectomía y una cesárea. A lo que es el examen físico, pues tiene un buen estado general, tiene somnolencia, bueno, la irritación de la conciencia y una actitud o postura que decía ahí que tiene una posición maometana. También, bueno, no lo coloqué aquí, pero también se dice que la paciente está ansiosa, álgica, somnolienta, como ya lo habíamos nombrado, tiene una tensión arterial de 109/60, una frecuencia cardíaca de 109 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 latidos por minuto y una temperatura de 37,8. Ya lo que es la saturación estaba en 94%. Y ya como hallazgos positivos, lo que había nombrado anteriormente, lo que es la palidez cutánea,
la mucosa oral semiseca, posición maometana, lo que es la excursión torácica limitada por dolor por una hipoventilación bivasal, abdomen distendido, blandos, ruidos presentes también y dolorosos a la palpación. Lo que es el diagnóstico, bueno, es que yo hice aquí un borrador, pero está mal, la verdad. Bueno, Te quedó la historia, o sea, no te ha bajado, todo esto están viendo los datos de identificación ya. ¿No ha bajado? Yo no sé por qué me pasa eso. Quedó arriba. ¿Hay nada? No. Ah, Sí, ya está, ahorita estoy en el quinto punto de lo de diagnóstico diferencial. A ver, no sé cómo hacer ahí. Y ya. A ver, voy a dejar de compartir y ya comparto de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, lo del examen físico, que ya lo nombré. Lo del quinto punto, que ya es lo del diagnóstico. Lo que puse aquí es como un borrador. Bueno, como diagnóstico diferencial, bueno, primero que todo lo hice pensando en que era una colecistitis, ya que por el dolor en el hipogastrio, bueno, pensando que, bueno, primero que todo en una colecistitis se puede dar un infarto, bueno, sus síntomas puede ser, un infarto, no, perdón, los síntomas por el dolor en hipogastrio, mesogastrio y dolor torácico. Ya como, dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen, dolor que, bueno, se extiende al hombro, derecho a la espalda, dolor con la palpación del abdomen, estoy hablando de la colecistitis, pero se le descarta porque la paciente no tiene náuseas, vómitos ni fiebre, pero sí tenía una, ¿cómo es? Emesis biliar, por eso de pronto también lo relacioné un poco. Y aparte de eso lo relacioné con una coledocolitiasis. Bueno, que la coledocolitiasis, como ya lo habían expuesto igual, la presencia de por lo menos un cálculo biliar en el conducto colédoco. Bueno, las causas aproximadamente es de 1 de cada 7 personas con cálculos biliares que padecen en el conducto colédoco. Entre los factores de riesgo están los antecedentes de cálculos biliares. Sin embargo, la coledocolitiasis puede ocurrir en personas que se le haya extirpado la vesícula biliar. Ya como síntomas y signos es el dolor abdominal o sensibilidad al tacto, hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen, posición maometana por el dolor y abdomen distendido. Las causas pueden ser por infección después de cualquier cirugía en el abdomen, o una trauma o herida en el abdomen por la cesárea o paraclínicos. Ya, bueno, aparte de eso, también puse lo de la gastritis. Puse que la gastritis, porque ya que el dolor se daba a nivel del epigastrio y presentaba disnea y refería a síntomas respiratorios altos. Al igual que la paciente presentaba una emesis biliar y entonces en la gastritis hay dolores que, bueno, se dan en epigastrio y la paciente presentaba dolores en epigastrio y en mesogastrio. También, bueno, la disnea se podría dar en una gastritis debido a que de pronto al dolor abdominal puede causar de pronto por un reflujo gastroesofágico. Y ya como diagnóstico, que es como diagnóstico del paciente, no pude más colocar como diagnósticos diferenciales porque no sabía cuál otro colocar. Ya como diagnóstico es más probable que el paciente tuviera una pancreatitis aguda.
Una por como el paciente venía, que decía que venía en una posición maometana. Aparte de eso, tenía dolor a la palpación profunda en epigastrio y mesogastrio. También tenía una distensión abdominal y tenía síntomas respiratorios. Aparte de eso, tenía los leucocitos de los valores normales son de 6.000 a 10.000 y están aumentados porque tenía 14.000. Y la lipasa normal es de 0 a 160. Pero en la paciente decía que estaban en 6,66, o sea, estaba aumentada, indicaba una pancreatitis aguda. Por eso. La milasa normal es de 40 a 140 unidades, y entonces estaba aumentada porque estaban en 537, por lo que indica una pancreatitis aguda, que esto puede evolucionar a una pancreatitis crónica. Aparte de eso, existen otras alteraciones, como en el caso del hipotiroidismo, donde se altera el metabolismo de las lipoproteínas, así como la actividad de los receptores para la LDL, lo que predisponen a la elevación de sus niveles de suero. Aparte, también algo importante era que la paciente también presentaba lo que era el hipotiroidismo. Y si no estoy mal, cuando en el caso decía que la paciente al estarle palpando, se le decía que tenía se le hizo una ecografía abdominal y se le vio que tenía aumentado de ecogenicidad peritoneal, o sea que el páncreas estaba aumentado de tamaño y aumento difuso de su ecogenicidad. Entonces eso pues también daba más que todo para que sea una pancreatitis aguda. Entonces eso es como lo que Sí, excelente. Es un paciente con una clínica que podría llegar a ser un poquito bizarra por la parte de los síntomas respiratorios, ¿no? Pero clínicamente es un cuadro típico de una pancreatitis aguda. Recuerden que una de las causas de pancreatitis es la... ¿Es la que? Perdón, profe, se cortó. Profe, ¿la qué? Perdón. La que se cortó, profe. Que una de las causas de pancreatitis es la hipertrigliceridemia y tiene unos triglicéridos de 7.508. Sí, ya por ahí uno piensa que puede ser una pancreatitis. La lipasa, que es el paraclínico confirmatorio de pancreatitis, está elevado. ¿Sí? Entonces también pensaría uno en una pancreatitis. Lo otro es, tiene un dolor en banda, un dolor abdominal en epigastrio y mesogastrio, de 12 horas de evolución irradiado a espalda. Es un dolor es típico de una pancreatitis aguda. Lo otro importante es la posición en la que se encuentra esta paciente, que es una posición maometana, que es típica también de una pancreatitis aguda. Entonces, obviamente sí, el diagnóstico diferencial, colecistitis, colitiasis, aunque menos probable, colangitis menos probable todavía porque no tiene la triada, un cálculo renal, una gastroenteritis, podrían llegar a ser diagnósticos diferenciales, el mismo infarto de miocardio podría ser un diagnóstico diferencial, una esofagitis, una gastritis, una úlcera, ¿sí? Podrían llegar a jugar como diagnósticos diferenciales, pero el diagnóstico que más se acopla a este cuadro clínico es una pancreatitis aguda. En datos de identificación, todos los que mencionó Yanko: origen, procedencia, residencia, estado civil, número de hijos, escolaridad, religión, grupo sanguíneo, informante, calidad de la información, la fecha, la hora, el sitio donde se está haciendo la historia. ¿Qué datos de la enfermedad actual sería importante evaluar? Escoger todos los síntomas gastrointestinales, intentar preguntarlos en esta paciente porque tiene un dolor abdominal, entonces coger síntomas gastro y preguntarlos. Esteatorrea, meteorismo, porborismo, disquetia, hematoquetia,
hematemesis, melanemesis, epigastralgia, pirosis, regurgitación, todos esos síntomas ahí, y como por ahí tiene algunos síntomas respiratorios, se pueden llegar también a terminar de interrogar en la enfermedad actual, no hay problema. En los antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, traumáticos, inmunizaciones, toxicológicos, farmacológicos, hospitalarios, en hábitos, micción, deposiciones, tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas, el sueño, la dieta, los obstétricos, la fecha de la última menstruación, la fecha de la última citología, si tiene vida sexual activa, si es satisfactoria o no, si ha tenido ITS, cuántos partos ha tenido, cuántos embarazos, cuántas cesáreas, cuántos ectópicos, las inmunizaciones, las transfusiones sanguíneas, los ocupacionales, todos esos antecedentes. En el examen físico, importantísimo hacer examen físico abdominal completo. Si alguien me dice, no, pero el respiratorio también sería bueno hacerlo completo por ese síntoma, esos síntomas respiratorios que tiene. Pero en donde más me enfocaría sería ahí. La pancreatitis tiene alta morbimortalidad, entonces unos signos vitales supremamente completos. Los diagnósticos diferenciales y el diagnóstico, pues ya se los dije en un comienzo, pero muy bien el análisis, Yanko, te felicito. Gracias, doctor. Si tengan alguna pregunta o alguna duda de este caso. Así más o menos van a ser los casos clínicos que vamos a estar revisando. No todos van a ser iguales, pero obviamente más o menos esa es la morfología de los casos clínicos. Dime. Yo tengo una también. Profe, Creo que primero habló Gustavo, creo que... Kevin, Kevin, dale. pues que ahí decía que tenía un hipotiroidismo no tratado. Entonces, yo no sé si eso tenga que ver con que ese hipotiroidismo está relacionado con que el parto como que se precipite, ¿sí? Porque él decía que tuvo una cesárea y pues no sé si tuvo algo que ver con ese hipotiroidismo. O sea, está la probabilidad de que haya sido por eso. Los trastornos tiroideos en el embarazo tienden a descompensarse, ¿no? Entonces, los estados nixedematosos, que son hipotiroidismos muy descompensados, pueden llegar a asociarse con partos pretérminos, ¿sí? Entonces, podría llegar a ser. Pero pues, ella dicen que le hicieron una cesárea, pero las cesáreas usualmente no tienen que asociarse con partos pretérminos. Una cesárea puede ser porque tiene una distocia pélvica, porque el niño viene muy grande, porque la cadera de la mamá está muy chiquita, por deseo de la madre, por infecciones de transmisión sexual, en donde uno previene que el niño no se contamine con sangre del canal vaginal. Bueno, hay otras causas que no necesariamente tienen que ser el hipotiroidismo. Pero bueno, pues, si tiene un hipotiroidismo muy descompensado, sí podría ser causa de parto pretérmino, pero no es cesárea. Ah, listo. ¿Cuál es la otra pregunta? Doc, una pregunta. ¿Un diagnóstico diferencial también puede ser una úlcera péptica perforada? Sí, una úlcera péptica perforada puede debutar con un dolor abdominal epigástrico, mesogástrico, irradiado, ¿sí? Puede dar hipotensión, taquicardia, como lo tiene la paciente. Ya en los paraclínicos, obviamente si a mí me llega una úlcera péptica perforada, yo digo, ve, una lipasa tan alta, unos triglicéridos tan altos, tan raro, grasa tan alta, yo no sospecharía. Pero ya solo con la clínica, sí uno podría decir una úlcera. Ya cuando ve los paraclínicos dice, bueno, esto como que cara de úlcera no tiene, busquémosle otra cosa. Pero pues en la clínica todo es válido y pues se puede llegar a sospechar como diagnóstico diferente. Y el antecedente que más llama la atención en este caso sería la lipectomía, ¿cierto? Más que la lipectomía, el antecedente lo que más llama la atención de ahí son los triglicéridos, que es una causa directa de pancreatitis.
Una hipertrigliceridemia que sea por encima de 600, imagínense, ni siquiera 1000, pues si los tienen 7508, por encima de 600, ya es riesgo alto de pancreatitis. Esta paciente tiene unos triglicéridos como 10, no mucho más de 10 veces el valor normal. Entonces pensaría uno en pancreatitis más por ese dato. Lipasa, pues diagnóstico confirmatorio. Amilasa también aumenta en pancreatitis. Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan excelente. Qué pena, yo tengo una pregunta antes de terminar. ¿El hipotiroidismo tiene alguna relación también con la pancreatitis? Es que yo leí un artículo sobre eso, pero no me quedó muy claro si sí o si no. Lo que pasa es que el hipotiroidismo crea una alteración a nivel del metabolismo de los lípidos en el hígado. Entonces, si hay un hipotiroidismo descompensado, eso puede llegar a predisponer que el paciente haga pancreatitis, pero tiene que tener el hipotiroidismo descompensado. Entonces, en el caso de la paciente que no tenía tratamiento, ¿podría ser una causa? También una posibilidad. Sí, claro. Claro, ahí faltaría mirarle la TSH, ¿no? De la TSH, que es la que nos mide si el hipotiroidismo está bien o mal controlado, pues nos podría servir mucho para poder pensar en eso, pero no nos lo dan, ¿no? La TSH no nos la dan dentro de los paraclínicos, entonces no podíamos contar con ese, sería un paraclínico a pedir. Listo, profesora. Bueno, chicos, que tengan excelente fin de semana, muchachos, nos vemos el miércoles si Dios quiere, bueno. Listo, doctor. Muchas Que esté bien. gracias. Hasta luego. Gracias, profesora.